Vamos a ir a Santiago 3, del 13 al 18 hoy. Dice así: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Estas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Vieron que Santiago varias veces ha trabajado usando contrastes, ¿se acuerdan? El primer contraste quizá era entre las pruebas y las tentaciones. Ahora después tuvimos un contraste entre la fe viva y la fe muerta. Y hace medio capítulo atrás, teníamos el contraste entre los buenos maestros y los malos maestros, el que usaba bien su lengua y el que usaba mal su lengua. Y acá hay el contraste entre dos cosas. ¿Cuáles son esos dos contrastes? Entre la sabiduría terrenal y la celestial. Fíjense que Santiago escribe de esta manera, está contrastando. Por un lado habla de la sabiduría terrenal y le da otro adjetivo más, una sabiduría que es terrenal y es demoníaca, diabólica. Y por el otro lado habla de la sabiduría celestial, espiritual, eterna, que viene de Dios. Y él va a seguir contrastando. Pero por un lado, mi secretaria va a anotar de un lado terrenal y diabólica, para hacer un cuadro comparativo, terrenal y diabólica, y del otro lado, procedente de Dios, le vamos a poner, o espiritual, o celestial puede ser. ¿Qué características vemos en la sabiduría terrenal y diabólica? Fíjense, lo vamos a leer de nuevo, del 13 al 16. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Entonces lo primero que podemos ver, ya sabemos que es terrenal y diabólica, pero también vamos a ver qué tiene al principio, qué nos dice el versículo 14. Tiene envidias amargas. Tiene envidias amargas. La envidia, y viene acompañado de qué cosa. Estas envidias amargas vienen acompañadas de ambiciones egoístas. Lo junta Santiago porque se están dando las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, Santiago les cuenta a las iglesias, les exhorta, les enseña, pero Santiago está teniendo en cuenta también problemas que hay en las iglesias. Lo que él está viendo, un tipo de cristiano que confunde las pruebas con las tentaciones. Un tipo de cristiano que tiene una fe muerta y otro que tiene la fe viva. Un tipo de cristiano que enseña, lo que veíamos al principio del capítulo 3, pero enseña mal, no dominando su lengua. Y otros que sí. Y acá está mostrando un tipo de cristiano que aparece en la iglesia, que está equivocado, que no ha nacido nuevo, parece. Quizás no ha nacido nuevo, muy probablemente no es salvo, pero está dentro de la iglesia. Y dice que esta persona tiene envidias amargas y ambiciones egoístas. ¿Qué es esto? Es una búsqueda egoísta y envidiosa de poder político a través de medios injustos dentro de la iglesia local. ¿Qué significa esto? Es promoverse para liderar y para figurar en la iglesia y promover tus amigos, tus compinches de manera humana. ¿Me explico? No es algo que es a través de los patrones bíblicos, sino que lo que Santiago está haciendo es exhortar de que esto estaba pasando en la iglesia y hoy sigue pasando, ¿no?
Hay una promoción a través de una búsqueda egoísta, una búsqueda envidiosa de poder, pero poder político dentro de la iglesia. A veces cuando las iglesias cumplen más años, se forman familias tradicionales en cada iglesia y empiezan esas guerras de clanes que lamentablemente siempre llegan, siempre llegan. Lo bueno es tener la palabra de Dios y prestar atención para que estas cosas no sucedan. Porque van a suceder, son batallas que llegan a la iglesia siempre. Pero la iglesia tiene que estar atenta a lo que la palabra de Dios revela para que nosotros sepamos cómo atacar estas cosas. Y si hay ambiciones egoístas, si hay envidia amarga, ¿qué nos está diciendo? Que la gente que hace eso tiene una sabiduría terrenal y diabólica. La palabra que usa para humana en otra parte, dentro de este mismo pasaje, es psíquica. O sea que nace de su propia alma este tipo de sabiduría. No es algo que la palabra de Dios le está instruyendo a la persona para manejarse de esta manera, sino que de su propio corazón, como ya sabemos, nace esta manera de moverse. Fíjense qué otra característica tiene esto. Dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. O sea que es una sabiduría que encubre la verdad con jactancias y con mentiras. ¿Saben qué es esto? Es estar orgulloso de esa picardía mala. No sabes. Tenía que hacer las cosas yo y yo que soy el pastor, lo mandé a aquel para que me haga las cosas. Soy un pícaro. ¿Me entienden? Esa jactancia por la picardía, estar orgulloso por la picardía. En otros momentos de la vida estamos orgullosos por picardías malas. No sabía, no estudié nada y aprobé igual porque le copié a mi compañero. Y uno se jacta de esas cosas malas. Y está mal. Pero la Biblia nos está mostrando de que esto es una amenaza a la iglesia, que forma parte de esta sabiduría terrenal y diabólica. Gente que está orgullosa de sus picardías para avanzar también políticamente dentro de una congregación. Se jactan del poder que tienen en una iglesia. Se jactan y avanzan y hacen que los demás los sirvan y ven al liderazgo como un lugar para ser servido y no para servir, contrario a lo que Dios hace. Y ellos están orgullosos de ser servidos. Y el cristiano está avergonzado de ser servido. Le molesta un poco ser servido, porque el cristiano tiene que servir. No es que no puede ser servido, sino que no se siente tan cómodo siendo servido. Es como que hay una molestia. Está bien ser servido, pero hay una molestia. Lo que tenemos ganas de hacer los cristianos es de servir. Y estas personas con este tipo de sabiduría encubren la verdad con jactancias y mentiras, con engaños. Fíjense que sigue el texto. Dice, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Esto está mostrando que hay un engaño, ¿no? Si estás cubriendo la verdad con mentiras, estás engañando, estás mintiendo, sos falso, estás creyendo que es difícil de explicar. Estás creyendo que algo es bueno porque funciona. Por ejemplo, le decimos a la gente lo que quiere oír. No confrontamos a nadie con el pecado. Que venga la gente y le vamos a decir, Dios te ama, Dios te quiere hacer poderoso, te quiere hacer rico, y nunca te llevamos al arrepentimiento. Y se llena la iglesia de gente cuando le decís eso. Y esta gente se jacta de esto. Están cubriendo la verdad con falsedad. Y no dice la verdad. ¿Qué es lo que pide el Señor de la gente? Que se arrepienta para que viva. Y no hablan de eso. Y se enorgullecen del tamaño de sus iglesias, pero están encubriendo la verdad con mentiras, con engaños, con falsedades. Y se jactan de esto. Y ese tipo de sabiduría es terrenal y diabólica. Sigue hablando y dice, vuelve a repetir, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, además de la envidia, ¿qué es la envidia? La envidia es la tristeza o el enojo que tiene una persona porque quiere tener lo que otro tiene. Si una persona está enojada y triste porque no tiene aquello que otra persona sí tiene. Eso proviene del mismo lugar. Y aparece, además de egoísmo, además de envidia, aparece el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Envidia, egoísmo. Sí. Es como que Santiago lo está repitiendo, enfatizando. Ante la envidias amargas, ambiciones egoístas. Y pasa otro versículo y dice,
Envidia, egoísmo, lo está enfatizando, es algo que parece muy ligado a este tipo de sabiduría. El egoísmo es cuando una persona busca todo para su propio interés. ¿Qué quiere? Lo que esa persona quiere. Lo que está velando esa persona no está preocupado por los demás. Está preocupado por sí mismo. Todo el tiempo lo que quiere es quedar bien, es sacar provecho, es interesado. Ese tipo de persona tiene una sabiduría, una picardía, un entendimiento de la vida que ¿de dónde viene? De su propio corazón y del diablo. No viene de Dios ese tipo de conducta ni de sentimientos. Y termina diciendo que este tipo de sabiduría ¿cómo es? Dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Qué duro, ¿no? Son humanas y demoníacas. Son humanas y demoníacas. Y hay dos maneras de entender esto. Lo que es humano, ya sabemos, viene de nuestro corazón, y el Señor Jesús en un momento dijo que nada de afuera es tan sucio o tan peligroso para el hombre como lo que nace de adentro. De adentro nacen los celos, de adentro salen las peleas, de adentro salen los homicidios. Entonces Jesús explicó que el gran problema del hombre está adentro. Por eso Dios tiene que llegar adentro de esa vida para transformarla. Pero esto de ser demoníaco, de tener una sabiduría demoníaca, una conducta demoníaca, puede ser por dos razones. Por un lado, porque está influenciada por demonios mismos. ¿Sí? Por demonios mismos. Este tipo de gente está influenciada por demonios mismos. Y por otro lado, es porque se comportan como se comportan los demonios. Los demonios hacen estas mismas cosas. Entonces, por una razón o por otra, estas cosas tienen que estar en nuestro corazón de manera de advertencia. Tenemos que estar atentos a nuestras vidas. Estamos imitando a Cristo, estamos imitando demonios con el tipo de conducta que tenemos. ¿Qué tipo de sabiduría tenemos? ¿Tenemos una sabiduría espiritual que viene de Dios? ¿Soy egoísta? ¿Tengo envidia de los demás? ¿Encubro la verdad con falsedad? Eso no es de Dios. Santiago está diciendo que eso es del diablo. Está diciendo que eso es de la carne, que es peligroso, que destruye las iglesias. De golpe la iglesia, por más que esté llena de gente, ya no es pueblo de Dios. Es gente que encubre la verdad con falsedad, dirigiéndose con sabiduría humana, terrenal, diabólica, demoníaca. ¿Y cuáles son las consecuencias de una iglesia así, de una congregación así? Fíjense en el 16. Pues, donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Fíjense, cuando nosotros vemos una iglesia con desorden, cuando nosotros vemos nuestras propias vidas con desorden y maldad, ¿qué tenemos que revisar? ¿Cómo nos dirigimos? ¿De dónde nacen nuestras ideas? ¿Nacen de la palabra? ¿Nacen de Dios? ¿Vienen a través del Espíritu Santo? ¿O vienen de nuestra carne y de influencia demoníaca? Muy peligroso esto. Porque de golpe la iglesia está llena de desorden, de golpe la iglesia está llena de pecado, cada uno hace lo que bien le parece. De golpe la iglesia tiene adentro suyo maldad, gente que hace mal a propósito. ¿De dónde salió eso? De un liderazgo, de una enseñanza que encubre la verdad con falsedad y que está dirigida por su propia mente, su propio corazón y no dirigida por Dios. Y cuando nos preguntamos por qué la iglesia está así o por qué una vida está así, acá Santiago nos está dando la respuesta. Porque su manera de proceder no está guiada por Dios, está guiada por su propia carne o por demonios. Es muy fuerte esto. Pero qué lindo es saber que cuando yo veo el problema, yo sé que la Biblia tiene la solución. Cuando yo veo algo que está mal, yo puedo tener un diagnóstico, pero la Biblia me está diciendo cuál es la enfermedad. Eso es buenísimo. Porque no me dice el Señor, estás enfermo, no hay solución. El Señor me dice, estás enfermo, pero tenés una solución. Desde el Evangelio, incorporando todo lo demás. Sos pecador, Dios te da una solución frente al pecado. Solucionó el problema entre vos y Él a través de la cruz de Cristo, a través de la vida, de la obra, de la resurrección de Cristo. Él soluciona ese gran problema. No te deja diciéndote, estás perdido, condenado, muerto en delito y pecado, sino que te llama a la vida. Y cuando veo en mi vida desorden, ambiciones egoístas, envidias amargas, encubrimiento de la verdad con jactancias y mentiras, ¿qué tengo que revisar? ¿Cómo es mi sabiduría? ¿Soy sabio
o simplemente creo que soy sabio y me estoy dejando llevar por mi corazón y por ideas de demonios. Y esto nos puede pasar a todos. A veces, cuando yo predico, hay cosas que tengo ganas de no decirlas porque sé que no les van a gustar, porque a mí tampoco me gustaron cuando las leí. Y es la verdad. Entonces ahí aparece mi sabiduría terrenal. Digo, no les voy a decir esto, porque es muy duro, es muy feo escuchar estas cosas. Pero ¿qué tipo de sabiduría estaría aplicando yo ahí? Terrenal y diabólica. No una sabiduría que viene de Dios. ¿Acaso me tengo que avergonzar de lo que Dios dice? ¿Acaso no dice esto y nos toca hoy leer esto? Dice esto y nos toca leer esto. Y así como me pasa a mí, les pasa a ustedes. A la hora de hablar con otro, a la hora de decidir, a la hora no solo de, como acá está hablando de gente que está dentro de la iglesia, pero en nuestro día a día, ¿de dónde viene lo que hacemos? Si en el trabajo yo me jacto de lo malo, mira, no sabes cuánto robé. No sabes, yo estoy cobrando por hora, pero la mitad de las horas no las trabajo, me hago el tonto, me hago el ocupado. ¿Qué es eso? Es eso, es encubrimiento de la verdad con jactancia y mentiras. Te enorgulleces, te jactas de la mentira, de ser pícaro. Y es muy argentino esto. Tenemos esa viveza criolla que es terrenal y diabólica. Es mala. Y se aplica a cada área de nuestras vidas esto, a la iglesia, al trabajo, al matrimonio. Cuando una persona dentro del matrimonio ve que la otra persona dentro del matrimonio está medio floja en la relación, y esta persona dice, ya sé qué voy a hacer. Le voy a hacer sentir celos. ¿De dónde sale esa estrategia? De la carne y del diablo. Porque eso no lo envía el Señor. No son instrucciones de Dios. Esa sabiduría es terrenal y diabólica. Tiene que ver con nuestras amistades. A veces el Señor hemos logrado la victoria frente a pecados a través del Señor. El Señor nos ha regalado victoria frente al pecado y queremos caer mejor a algún tipo de amigo que no es cristiano, que anda en las cosas del mundo, y tapamos nuestro cristianismo con tal de caerles bien. ¿Qué es eso? Encubrimiento de la verdad con jactancia y mentira. Y estoy chocho porque le cae bien. Estoy orgulloso y me jacto de haberle caído bien. Está falseando el Evangelio. Está mostrando un cristianismo falso. Esto se aplica a todas las áreas de nuestras vidas. Y créanme que cuando uno estudia este pasaje, da para hablar horas y horas de cada palabra. Es muy profundo esto. Y se mete la iglesia, se mete los matrimonios, se mete la familia, se mete las amistades, se mete a la vida laboral, se mete a la vida intelectual, de estudio, se mete en todas las áreas esta sabiduría. Y creo que soy sabio según mi propia opinión, como dice Proverbios, que no tenemos que ser. Y hago las cosas como yo quiero, en vez de hacerlas como Dios quiere. Y yo sé que todos podemos tener en mente a otra persona en este momento que se conduce así. Pero les pido que cada uno se tenga en mente a sí mismo para revisar sus vidas y ver si esta sabiduría terrenal y diabólica puede ser erradicada de nuestras vidas. Porque está en todos nosotros. Estamos enfermos de esto. Y el Señor nos quiere sanar esto. Quiere que tengamos otro tipo de sabiduría. Vamos al versículo 17 de ahí de Santiago 3. Dice así: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo, siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Y acá hablamos de otro tipo de sabiduría, la sabiduría del cielo, o espiritual, celestial, divina. Y recuerden en Santiago 1.5, el que le falta sabiduría, ¿a quién se la tiene que pedir? A Dios, porque Dios quiere darnos sabiduría. No es que nos quiere dejar necios o con este otro tipo de sabiduría. Él nos quiere dar la sabiduría celestial. Pedísela a Dios, Dios te la quiere dar. Pero Señor, no sé cómo ser sabio en mi trabajo. ¿Cuánto se lo pediste? Señor, no sé cómo ser sabio en mi matrimonio. ¿Cuánto se lo pediste? ¿Cuánto se lo pediste? Señor, no sé cómo criar a mi hijo. ¿Cuánto le pediste sabiduría a Dios para criar a tu hijo? Pero Señor, pedile sabiduría a Dios, porque Él quiere darnos sabiduría, y de la buena, de la divina, de la celestial, de la espiritual buena. Él nos quiere dar esa sabiduría. ¿Y qué lista nos daba? Fíjense, la sabiduría que proviene del cielo, ante todo es pura. Es pura. ¿Qué es puro? Puro es perfecto. Puro es perfecto.
Fíjense en Job 28:28, habla un poquito de cómo es la sabiduría de este tipo. Job 28:28. ¿Quién lo puede leer bien fuerte? Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. ¿Se acuerdan cuando vimos Eclesiastés? El Eclesiastés, el predicador decía varias veces que todo era como vanidad, era todo confuso. La sabiduría de Dios es prácticamente una antítesis de esto. No es confuso, es entendimiento, es entender cómo se debe vivir correctamente. Esta sabiduría es eso, entender cómo tengo que vivir. Y como decía Job, decía, la sabiduría es temer a Dios, tener miedo de ofenderle, saber que no le tengo que deshonrar, saber que no tengo que pasar por alto lo que Él pone como límite. Y también decía algo más Job ahí. ¿Qué más decía? El temor de Dios y el entendimiento es apartarse del mal. Esas dos cosas nos hacen sabios, entre otras cosas. Tengo que temer a Dios. Luego, Salomón en otro momento también dijo, en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Tengo que temer al Señor. Y no me puedo quedar ahí. No solo es preventivo, también tengo una acción positiva. Tengo que apartarme del mal. Tengo que alejarme del mal. Tengo que alejarme del pecado. Es pura esta sabiduría. En otra traducción le pone otros adjetivos más, ya vamos a llegar a eso. Pero fíjense como decía en Santiago, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, que también ama la paz, siempre es amable, o sea, ama la paz, es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Ama la paz. Eso es lo que vamos a trabajar más en un ratito. Como alguien que ama la paz es alguien que desea que la paz se multiplique. Es amable, que es llena de compasión. Es una persona que ama. La sabiduría que viene de Dios produce amor, produce un tipo de vida puro, que busca alejarse del mal, que teme a Dios, que ama la paz, es amable. Y decía algo más, cede ante los demás. Y acá me quedé pensando, ¿cómo es esto de que cede ante los demás? Entonces me fui a estudiar más y más comentarios. Y en otra traducción dice, es dócil o es mansa. Y yo me quedé pensando, ¿cómo puede ser, Señor, que alguien diga una mentira y diga algo falso y yo sea manso y dócil? Porque la idea que tenemos de mansedumbre, ¿cuál es? Nos pegan y nos quedamos así. Esa es la idea de mansedumbre que tenemos. Pero la idea de mansedumbre bíblica es otra. Fíjense qué importante es esto. La idea de mansedumbre bíblica, de docilidad, es otra, es esto. Es cuando una persona escucha la palabra de Dios y no se pone a renegar contra la palabra de Dios. Baja la cabeza frente a la palabra de Dios. Se deja transformar por la palabra de Dios. Viene una persona y te dice lo que Dios dice y vos te quedás en el molde. No le decís, pero eso te parece a vos. Pero eso, ¿y vos qué? El dócil, el que cede ante los demás, es cuando le presentan un argumento y lo reconoce cierto y empieza a cambiar su vida por eso que le presentaron. Le presenta la palabra de Dios y esa persona es mansa ante la palabra de Dios. No es un hipismo así, todo paz y amor. No me digan nada, no me hagan nada. Anda para allá, bueno, dale. Roba, bueno, está bien. No, no es así, bueno. El corazón dócil, el que cede ante los demás, cede cuando el otro le está presentando la palabra de Dios con argumentos, verdadera. Este corazón dócil es razonable, lo reconoce y lo acepta. Cuando alguien te señala un pecado, porque la Biblia dice que es pecado, ¿no? No porque quiere molestarte a la otra persona, sino que la Biblia está señalando algo como pecado y te dice, esto que estás haciendo es pecado. Ahí se ve la mansedumbre. No a la hora de defender las verdades bíblicas,
Que en tu escuela te digan, venimos al mono. Y vos decís, no venimos al mono. Y te dice tu compañero cristiano, no, tenés que ser manso, no digas nada. Eso no es mansedumbre, eso es cobardía. Eso es ignorancia, es relativismo, es agnosticismo, es un montón de otras cosas. La mansedumbre es cuando alguien, otro hermano de la congregación, te presenta la palabra de Dios y vos entendés que te está diciendo la verdad, reconoces que te está diciendo la verdad y cedes en tu argumento y en tu conducta, porque el otro te está mostrando la verdad. No porque sea dueño de la verdad, sino porque la verdad es su dueño. Es su dueña. ¿Y qué notamos ahí? Pura, ama la paz, es amable, dispuesta a ceder ante los demás, dócil, mansa, porque se deja transformar por la palabra de Dios. Y también da otra característica, es amable, dispuesta a ceder, sincera, está llena de compasión. Habla acá la palabra de Dios, dice siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión, está llena del fruto de buenas acciones, o sea que es un tipo de sabiduría que está acompañado de un tipo de fe. ¿Cuál tipo de fe? La fe viva, porque si no hay buenas acciones, ¿cómo es esa fe según Santiago en el capítulo 2? Muerta, está muerta en sí misma, es falsa. Entonces vemos que la sabiduría de Dios también te lleva a poner en práctica lo que aprendes y tener buenas acciones. Y habla también, dice, está llena de compasión, del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo. Entendamos bien esto, la sabiduría que viene de Dios no muestra favoritismo, es imparcial. ¿Qué significa? Que cuando yo muestro favoritismo en la iglesia, ¿qué tipo de sabiduría estoy teniendo? Terrenal y diabólica. Terrible esto, terrible. La que viene de Dios no muestra favoritismo. No importa si es tu mejor amigo, no importa si es tu esposo o tu esposa. Lo que es correcto es lo que Dios dice. No importa cuánto quieras a la persona que está haciendo lo incorrecto. Y la vara está igual para todos. Y la justicia es igual para todos. Lo que está bien para todos. Lo que está mal para todos. Y ninguno de nosotros tiene coronita. Porque el día que tengamos coronita, alguno de nosotros, el día que alguno de nosotros sea intocable, es porque estamos guiándonos bajo una sabiduría terrenal y diabólica. El pueblo de Dios no puede tener favoritismos. El pueblo de Dios tiene que ser imparcial, sin favoritismos. Y además de eso dice, no muestra favoritismo y siempre sincera. ¿Qué es esto de sincero? Es que es honesto, es real, es correcto, es sin hipocresía, no es hipócrita. Acompáñenme a 1 Pedro 2.12. 1 Pedro 2.12. Fíjense qué importante es un tipo de vida honesto. 1 Pedro 2.12. ¿Alguien lo puede leer bien fuerte? Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Es muy complejo y muy importante este versículo. Dice, ustedes llevan una vida correcta, ¿sí? Honesta. Los demás van a hablar mal de ustedes. Los que no son creyentes van a hablar mal de ustedes. Pero no se preocupen. Ellos le van a dar gloria a Dios. El tema es ¿cuándo? El día del juicio. Hay que aguantarse el acá. Van a hablar mal de nosotros acá por comportarnos de esta manera. Y uno puede decir, pero le van a dar gloria a Dios. Bueno, sí, pero allá en el día del juicio y hay que aguantar. Pero nosotros tenemos que ser el pueblo que lleva el mejor tipo de vida, el tipo de vida más correcto en la tierra. Porque uno puede pensar en países poderosos. Por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia, son países poderosos. Y cuando decimos, a ver, ¿cuál pueblo es poderoso? Y Estados Unidos, China, Rusia. Pero cuando se tenga que hablar de un pueblo con una vida correcta, el mundo tiene que pensar en la iglesia. Y como iglesia, somos cada uno de nosotros. Cuando alguien diga en un trabajo, ¿a quién le puedo confiar la caja del trabajo? Tendría que pensar en el cristiano. Cuando alguien vea que hace falta una posición de honradez, de honestidad,
sin envidia, sin ambiciones egoístas, sin encubrir la verdad con mentiras. El mundo debería pensar en la iglesia, debería encontrar en la iglesia ese tipo de gente diferente, con una vida honesta, sin hipocresía. Hoy la hipocresía es quizás una de las cosas más repulsivas en la sociedad. Si los testigos de Jehová dicen no pueden festejar cumpleaños, ¿qué hacen los testigos de Jehová? No lo festejan, listo. No pueden escuchar música que no sea la nuestra, listo, no la escuchan más. La gente perdona hasta el legalismo, pero hoy la gente no perdona la hipocresía. Y muchas veces la gente no se quiere acercar a la iglesia porque nosotros nos hemos conducido de manera hipócrita, sin este tipo de sabiduría, sino con el otro tipo de sabiduría. Y nos tiene que llamar a la reflexión esto. Tenemos que ser dóciles y humildes frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios ahora nos está señalando nuestras vidas, nos está alumbrando nuestras vidas, nos está señalando la enfermedad y también nos está señalando el remedio, la solución. Dios quiere darnos esa sabiduría que viene de Él. Él la da gratis, Él la quiere regalar. Él quiere que este pueblo, la iglesia, sea un ejemplo para el mundo. Que cuando el mundo piense en un tipo, a ver qué pueblo es el honesto, el mundo debería pensar en la iglesia y no todo lo contrario. ¿Por qué piensa el mundo en todo lo contrario? ¿O por qué incluso nosotros mismos muchas veces desconfiamos de otros cristianos? Porque hemos transitado demasiado tiempo aceptando en la iglesia un tipo de sabiduría, la terrenal y la diabólica. Y tenemos que tomarnos el trabajo de ser humildes y dóciles frente a la palabra de Dios y empezar a pedirle a Dios en serio sabiduría todos los días para que tengamos otro tipo de sabiduría, la que procede de Él. Y dejé para el final el tema de la noción bíblica de paz. Nosotros somos un país de una mezcla de ideas, de cosmovisiones, incluso hasta de religiones. Si bien este país es oficialmente católico, tiene una mezcla de religiones muy importante. Y la noción bíblica de paz es muy diferente a lo que nosotros pensamos. La noción bíblica de paz no es como nosotros pensamos que nuestra noción de paz es parecida a la del budismo. O sea, es todo bien, no digamos nada, no vayamos al conflicto, estemos tranquilos, no le digamos a la gente que se está perdiendo y que está yendo al infierno, el problema del Señor, eso. Es una paz falsa esa, no es una paz cristiana, es una paz budista. Y muchas veces nuestra cobardía se pega a esta idea falsa de paz, entonces no decimos nada, no ayudamos a los demás a conocer a Cristo, no nos ayudamos entre nosotros a crecer. Pero había una palabra que representaba el tipo de paz bíblica en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es Shalom. Shalom es todo esto, miren. Es un deseo de que la persona sea íntegra, saludable, que sea completa, que sea madura, que tenga entendimiento, que no tenga confusión, que tenga un bienestar procedente de Dios. ¿Por qué metieron preso a Pablo tantas veces? ¿Por qué? Por predicar. Y saben que no era que venía alguien y le decía, Señor, por favor, ¿se puede retirar? No, se armaba el lío, volaban los golpes, aparecía la guardia romana, decía, ¿qué pasa? ¿Por qué es todo este lío? Porque aquel está insultando nuestra fe. Y agarraron, lo llevan a Pablo y lo han encarcelado a Pablo, lo ponen en Hechos 16, dice que está en el último calabozo, en lo más oscuro, en lo más húmedo, donde cae toda la porquería de los otros presos, y él está encadenado ahí, cantando a Dios, porque esa persona sí tiene el shalom de Dios. Esa persona sí tiene paz, pero tuvo una batalla campal hace un ratito por predicar. Lo golpearon, lo azotaron, lo apedrearon en un momento, lo golpearon un montón de veces, muchísimas veces, con varas, con azotes. Lo dieron por muerto en Listra después de apedrearlo, y esa persona tenía una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz. No fue esquivar el conflicto, fue ir al conflicto sabiendo que Dios estaba con él. Fue ir al conflicto sabiendo de que el bienestar de Dios estaba sobre él. Y lo vemos ahí encarcelado, sucio, golpeado en la cárcel, cantando a Dios. Si eso no es paz, ¿qué es paz? Y a veces nos confundimos y tenemos nuestra propia idea de paz. Y tenemos a Jesús en Juan, ¿se acuerdan? No tengan miedo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero ¿cómo es esa paz? ¿Es como la del mundo? No. ¿Por qué los cristianos buscamos el mismo tipo de paz que el mundo?
Porque tenemos una sabiduría terrenal y diabólica. La paz que es de Dios es diferente y está pegada a una sabiduría celestial. Los que han forjado el reino de los cielos desde Cristo para acá han sido gente que nunca ha esquivado los conflictos. Y los conflictos aparecen en casa, en el matrimonio, con los padres, con los suegros, con los hermanos, con los hijos. Ya, pero estemos en paz. Eso no es paz. Eso es paz del mundo. Paz de otro tipo de sabiduría. No es la paz de Dios. El bienestar que Dios da, ese tipo de paz perfecto que Dios lo da a los sabios según Él. A los que no esquivan el conflicto, sino que saben que cuentan con el bienestar de Dios porque están haciendo la voluntad de Dios. Ese tipo de paz es la paz bíblica. Y tiene que ver también con la reconciliación entre Dios y su pueblo. La idea no bíblica de paz es la ausencia o negación de tensiones. Pero mira toda la corrupción que hay en la iglesia. Estemos en paz, no digamos nada. Pero mira el favoritismo que hay. Estemos en paz, no diga, el Señor lo va a solucionar. El Señor te puso a vos como herramienta para solucionar esas cosas. Y te guía con su palabra. No, pero mira, no le digamos nada. Y aparecen en las iglesias estas tensiones que tiran y desgastan a tal punto que un día te levantas y no querés ir a la iglesia. ¿De qué paz me estabas hablando evitando aquel conflicto? Si hoy el producto de toda esa falsa paz trajo que vos no quieras ir a la iglesia. Eso no es paz. Y es más peligroso que aguantarse el conflicto. Y trae más daño y más heridas que aguantarse el conflicto. Eso no es paz. Eso es una paz humana y terrenal, diabólica, demoníaca. Y tiene consecuencias muy graves. De golpe nos preguntamos, ¿por qué pasan todas estas cosas en las iglesias? Y Santiago nos lo está diciendo en 5 versículos. De una manera muy clara. Y no se lo estoy diciendo yo. Obviamente. Se lo está diciendo la Biblia. Y tenemos que saber que otra parte de la paz, repito, es reconciliar entre Dios, es la reconciliación entre Dios y su pueblo. Vamos a ver un ejemplo de sabiduría terrenal. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Mateo 16, 21 al 25. Mateo 16, 21 al 25. Jesús va a contar lo que le va a pasar a él. Fíjense cómo comienza. A partir de entonces empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero el tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo trata Jesús a Pedro? Pero Pedro le dice, Jesús, no vas a sufrir. Busca la paz, Jesús. ¿Vieron? Busca la paz, no te metas en este lío. No vas a sufrir, Jesús. Busca tu bienestar, como lo del mundo. ¿Y Jesús qué le dice? Apártate de mí, Satanás, adversario. No creo que Pedro haya estado poseído por el diablo. Pero sí sé que Pedro estaba representando algo contrario, enemigo, adversario a Jesús. ¿Y cuál es el argumento que da Jesús? ¿Por qué es su adversario? Porque pone los ojos, dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros vemos las cosas de la manera en la que el mundo los ve, ¿como quién somos? Somos como Satanás, somos como Pedro, somos enemigos a la obra de Dios. Dice, tenés que ver las cosas de otra manera. Tenés que entender las cosas de otra manera. ¿Querés una buena relación con tu esposo, esposa, hijos, hijas, suegros, yernos, lo que haya? No puedo hacer lo mismo que hace el mundo. ¿Querés lograr algo diferente en esta vida para gloria de Dios? No tenés que elegir las mismas herramientas que hace el mundo, que usa el mundo.
¿Querés que el reino de Dios crezca? ¿Querés ser honrado con el honor de que Dios te use en la extensión de su reino? Y no podés usar la herramienta del mundo. Tenés que poner la mirada, tenés que ver de otra manera, diferente al mundo, sino como Dios lo quiere hacer. Y eso es una invitación a meternos de cabeza a la Biblia y averiguar cómo Dios quiere que estas cosas funcionen, las cosas que nos involucran a todos: matrimonio, paternidad, relaciones familiares, noviazgos, amistades, estudios, iglesia, ministerios, todo. No tiene que ser como Satanás, siendo adversario de Dios, viendo las cosas como lo ven los hombres. Todo tiene que ser como Dios lo ve. Y para aprender cómo Dios lo ve, yo tengo que dedicar tiempo a la lectura y a la oración, a reflexionar sobre la Biblia. Tengo que tirarme de cabeza esto y creer, porque la Biblia, la sabiduría celestial me hace dócil, manso, humilde frente a su palabra. Tengo que creer que su palabra es cierta y que vale la pena. Y que funcione, aun cuando yo veo como el mundo ve, funciona de la manera en la que Él quiere, no como yo quiero. Lo que Dios dice funciona. El reino de los cielos va a seguir creciendo, pero como Dios quiere, con las herramientas que Dios nos da. Entonces vemos un ejemplo de sabiduría terrenal. Pedro diciéndole a Jesús que no se meta en lío y que no vaya a sufrir. Gloria a Dios por Cristo que no le hizo caso a Pedro. Gloria a Dios por Cristo, de que es Dios mismo y tuvo esa sabiduría divina y no esquivó el conflicto ni esquivó el sufrimiento, porque tenía sabiduría celestial. Hizo lo que produjo nuestra salvación, nuestra reconciliación con Dios. Y vamos a ver un ejemplo de sabiduría celestial y además paz bíblica. En Lucas 7:35 dice que la sabiduría, se nota que es sabiduría por el tipo de fruto que da, ¿sí? Jesús trajo salvación. ¿Trajo salvación el Señor? ¿Qué tipo de sabiduría habrá tenido? ¿De la buena, de la mala, poca, mucha? Muchísima. De la buena, de la celestial, obviamente. Él es el Hijo perfecto de Dios. En Hebreos 7:26 dice que Él es santo, que Él es perfecto. Y ya sabemos que es sabio, ya sabemos que es puro, ya sabemos que es santo. Pero vamos a ver cómo ve Él la paz, o qué se esperaba la paz de Él. Les voy a leer, por ejemplo, Isaías 9:6. Dice, lo leo yo rápido. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Es Isaías 750 años antes de que naciera Jesús, diciendo esta profecía. Un hijo se nos ha dado, el gobierno no descansará sobre sus hombros. Perdón. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Vemos que un título de Jesús es Príncipe de Paz y que su gobierno y su paz nunca tendrán fin. Ahora, ¿qué tipo de paz enseñó Cristo? ¿Qué tipo de paz buscó? ¿La que evita los conflictos o la que va incluso hasta el conflicto descansando en que Dios le iba a dar un bienestar diferente que sobrepasa todo entendimiento? El príncipe de paz no fue un ejemplo de la paz de este mundo. No fue un ejemplo de paz budista. No me meto, si estos chicos, no me meto con la gente. No, mira si le voy a decir a la adúltera que deje de adulterar. Mira si le voy a decir a tal que deje de pecar. Mira si le voy a decir a los fariseos, generación de víboras, sepulcro blanqueado. Mira si le voy a decir a Herodes zorra. Seamos buenos. Jesús no era así. Jesús decía lo que tenía que decir y recibía de parte de Dios el bienestar, el shalom de Dios. Ese bienestar que solamente Dios produce en el interior. Y no importa si vas a la cárcel por hacer lo que Dios quiere. Dios te da más paz que la que podrías tener afuera de la cárcel, no haciendo lo que Dios quiere. Y sabemos que Dios bendice a los que procuran la paz, van a ser llamados hijos de Dios. En otra traducción dice, en Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y será este tipo de paz budista? No, la Biblia claramente nos enseña que no es este tipo de paz, es un tipo de paz diferente. Fíjense Mateo 10, 34 al 39. Mateo 10, 34 al 39. Fíjense, acá Jesús habla de la paz del mundo.
Dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino, ¿qué dice? Espada. He venido a poner un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. ¿Qué está diciendo Jesús? Muchachos, no se metan en conflicto. Muchachos, no discutan con sus parientes. Muchachos, no le digan la verdad a sus parientes. Gente, no hagan todo lo que los demás les dicen. ¿Eso está diciendo Jesús, que Él produce eso en las familias? Está diciendo algo diferente. Pero ¿cómo? ¿No era que los hijos de Dios son pacificadores? ¿Cómo Jesús puede decir esto de sí mismo? Porque cuando está hablando de pacificación, en Mateo 5, está hablando de la paz espiritual, de ese shalom, de ese bienestar que Dios regala. Pero acá está hablando de la paz del mundo, de la que nosotros buscamos. Y dice, yo no vine a traer ese tipo de paz. Y en Juan lo vuelve a reforzar. Dice, yo no vine a traerle la paz que da el mundo. Yo vine a traer otro tipo de paz. Un bienestar interno provisto por Dios. Y sabemos que eso, sobre todo, ¿cómo viene ese bienestar interno? A través del Evangelio. En 1 Timoteo 2:5 dice, hay un Dios y ¿cuántos mediadores? Un mediador. ¿Y qué puede hacer ese mediador? Reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Y esa persona quién es? Cristo Jesús. Nunca nadie va a ser tan pacificador ni tan perfectamente pacificador como Cristo. Pero imitemos su pacificación, la que lleva reconciliación entre la gente y Dios, el evangelismo. No imitemos la pacificación que busca el mundo, esa de evitar los conflictos a toda costa, incluso dejando de lado la verdad. Creo que lo hemos hecho siempre esto, en las familias, en las casas y en las iglesias. ¿Y nos ha ido bien? No nos ha ido bien. Hemos aplicado una sabiduría terrenal y diabólica. Y es bueno que nos arrepintamos y entendamos de qué está hablando el Señor. Y que vayamos por esa paz, ese bienestar que Dios da. Y vamos a leer de nuevo el pasaje que nos acompaña muy seguido. Vamos a 2 Corintios 5, 18 al 21. Nos acompaña tan seguido este pasaje porque resume tantas verdades que quizá podría resumir o resume gran parte de lo importante. 2 Corintios 5, vamos a leer desde el 18. Desde el 14 o el 15 ya empieza a resumir tantas verdades, resume el cristianismo, resume el evangelio, resume la obra de Cristo, resume tantas cosas este pasaje que yo muchas veces lo uso para cerrar, porque cierra casi cualquier tema bíblico. Fíjense, 2 Corintios 18 al 21. Esta reconciliación con Dios dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. 2 Corintios 5, 18 al 21. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. El 19. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Se dan cuenta? Trayendo la paz de Dios al mundo. Trayendo a Dios mismo al mundo. Porque Él mismo era Dios, es Dios. Entonces esta paz espiritual, este verdadero shalom, esta paz en serio, es la reconciliación de la gente con Dios a través de Cristo. Fíjense, el 19, pues Dios estaba con Cristo, en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Esa es la paz bíblica. Lo que Cristo produjo con Dios, entre Dios y nosotros. Que produjo reconciliación. Y esa reconciliación muchas veces te va a llevar a conflicto, porque vos querés que otra persona se reconcilie con Dios. Entonces vos, para que se reconcilie con Dios, lo primero que le tenés que decir que está peleado con Dios y que Dios está peleado con él. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Decirle que es pecador. ¿Y saben qué? Como es palabra de Dios y es poderosa,
Cuando aplicamos esto, ¿qué es lo que Dios dice? Lo estamos haciendo según la sabiduría celestial y no tenemos que avergonzarnos, porque si tenemos una respuesta positiva del otro lado, es porque Dios está llevando ese bienestar espiritual del otro lado. El Evangelio es tan duro que solamente a través del trabajo del Espíritu Santo en la otra vida, la gente responde. No lo tengo que aflojar, no lo tengo que ablandar, no lo tengo que editar al Evangelio, no lo tengo que recortar. Tengo que ser dócil frente a lo que Dios dice. Dios dice, el Evangelio es esto. Decirle a gente que está peleada con Dios, así sabe que necesita reconciliarse. Oh, pero me van a insultar, o me van a gritar, o me van a rechazar, no me van a invitar más a jugar al fútbol, no me van a invitar más a los asados. No va a haber paz. Ese tipo de paz no lo quiere el Señor. El Señor quiere otro tipo de paz. Y este otro tipo de paz, como decía Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Es más grande de lo que puede entender. Y además es eterno. Porque para los hijos de Dios, el bienestar que Dios produce en ese hijo de Dios, no se acaba nunca. Nos morimos y en vez de sentir que se nos va, vamos a saber que lo vamos a tener en mucha mayor magnitud que lo que podríamos imaginar. El bienestar que Dios le da al Hijo de Dios, esta paz que Dios le da al Hijo de Dios, en este mundo tenemos algunas ideas y atisbos de eso. Pero cuando lleguemos al cielo, ahí vamos a saber de verdad lo que era la paz. Hermano, por favor, revisa tu vida y fíjate qué tipo de sabiduría tenés en vos. ¿La terrenal, la diabólica o la espiritual, la celestial? ¿Qué tipo de paz buscas? ¿Qué tipo de mansedumbre buscas? ¿Qué tipo de armonía buscas? ¿Qué es lo que buscas? Porque el Señor quiere llevar su paz al mundo, pero lo tenemos que hacer según su sabiduría, ¿sí? Dios les bendiga. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a reflexionar y a ser mansos frente a su palabra.